Bienvenidos un lunes más de este podcast Amando Quien Soy, que estamos de nuevo aquí, encantadas, felices y muy emocionadas de seguir compartiendo información, de seguir creciendo juntos y seguir acompañándonos, ¿no?, en este viaje hacia el mundo interior. El episodio pasado estábamos hablando un poco a esta introducción del mundo espiritual, ¿no? ¿Te acuerdas de que somos estas tres dimensiones, somos esos tres mundos y nadie nos enseña a trabajarlo y a conocerlo? Pero dentro de este mundo espiritual que estábamos platicando, al final estábamos diciendo también que tiene mucho que ver con el sentido de la vida, ¿no? Con esta conexión a nuestra alma, a nuestro espíritu, es lo que nos lleva a sentir que tiene un sentido nuestra vida o que estamos aquí por algo, ¿no? Entonces decidimos hablar de este tema que creo que a veces crea controversia y que en un live que tuvimos a través del Instagram de Amando Quien Soy, siento que fue el tema que más sonó, el propósito de vida. Cuando te dicen, oye, ¿cuál es tu propósito? O ya descubriste tu propósito, o estas frases o creencias de, es que tengo que tener un propósito en mi vida, si no, ¿para qué estoy aquí? Entonces queremos platicarlo, desmenuzarlo, entenderlo desde nuestra experiencia y perspectiva. ¿Qué tanto nos puede limitar o frustrar a veces? Porque yo cuando lo entendí, cuando lo empecé a procesar, digo, es cierto, o sea, qué frustrante, porque yo sí me sentí frustrada en cierto punto, en decir, tengo que tener un propósito, si no, siento que estoy perdiendo el tiempo. Llegó una edad en la que yo decía, yo creo que la crisis de cierta edad, que dices, si no tengo el propósito, pues más voy a tardar en encontrar eso para lo que fui hecha y más voy a tardar en sentirme feliz. Así lo percibía yo. ¿Qué piensas tú, Edna? Primero que nada, siento que este tema del propósito de vida, siento que es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Siento que es una pregunta universal. Pero también creo que tenemos como muy erróneo el significado del propósito de vida, porque creo que viene muy ligado a qué es lo que quieres hacer, como hacer en un trabajo, ¿no? O qué es lo que te quieres dedicar, o tu vocación, o alguna ocupación. Entonces creo que el propósito es mucho más profundo que solo el hacer algo, el dedicarte a algo. Viene mucho más y por eso viene como muy ligado a este tema espiritual, porque para tú descubrir realmente ese propósito de vida, tienes que conectar con tu ser y tienes que conocerte y tienes que empezar o llevar este camino del autoconocimiento para poder descubrir dentro de ti qué es eso que realmente estás aquí para experimentar. Exacto. Y no solo es para que eres bueno en hacer, sino esa esencia de ti, eso que le da sentido a tu vida, eso que te hace tan tú, que es como muy natural, ¿no? Y algo que estaba leyendo y que me encantó es, tu propósito de vida no viene desde tu intelecto, o sea, no va a venir tú preguntándote, ay, ¿a qué soy bueno? Viene como una revelación que llega desde tu corazón y que te dice, esto es algo que te encanta hacer, esto es algo para lo que viniste a transmitirle a los demás. Y cuando realmente puedes encontrar ese propósito, eso es lo que le da el sentido a tu vida. O sea, realmente, y como venimos diciendo, estamos tan enfocados en el hacer y tenemos tan confundido que el propósito de vida es a lo que te vas a dedicar. Creo que estamos muy lejos. Desconectados, sí. Y muy desconectados del verdadero significado de tu propósito de vida. Que no es algo a lo que te vas a dedicar y con lo que vas a hacer dinero o lo que eres bueno en hacer. O sea, puede ser bueno en lo que sea, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es eso que le da sentido a tu vida, que te mueve, que te llena, que te expande? Que ni siquiera tiene que ser un trabajo, puede ser solo esa parte de tu ser. Es algo que eres. Sí, y como que hay mucha información errónea, ¿no?, acerca de esto, porque yo también creía, bueno, pues es que mi propósito tiene que estar ligado a algo de lo que yo viva. O sea, yo tengo que trabajar con mi propósito para generar dinero, para vivir de mi propósito. Entonces, era muy frustrante. Era muy frustrante porque tú dices, no lo encuentro y esto no me hace sentido. O bueno, estoy trabajando en tal cosa porque creo que ese es mi propósito, mi vocación, que pueden ser cosas diferentes pero no siento el sentido, que es lo que hablábamos creo que en el primer episodio, pero eso no le está dando un sentido en mi vida, no me hace sentir plena, feliz, o que vibro con eso, que siento que para eso vine, pues, ¿no? Entonces también cuestionármelo y darme cuenta que no,
a lo mejor me puedo dedicar a algo que está relacionado, no siempre es como por los opuestos, pero me puedo dedicar a otra cosa y hacer aparte cosas que le den sentido a mi vida. Así es. Que eso no me esté generando algo económico, por así decirlo, o que yo no viva solo de mi propósito, pero me da una felicidad y una plenitud hacerlo. Y creo que también tenemos una idea muy errónea que antes decían como, encuentra algo que disfrutes hacer y hazlo toda tu vida y ya nunca vas a tener que trabajar. Sí puede tener mucho sentido, porque qué padre que yo puedo vivir haciendo esto. Sí, también. Y que no me paguen, no importa, y dando temas y vivir de eso, pues qué padre, o sea, que fluya, pero siento que es que lo quiero para ya. O sea, como si el proceso fuera, ya encontré que a lo mejor esto me encanta y se me va el tiempo haciendo esto, lo disfruto, pero ya quiero que me dé resultados mañana. Entonces también, pues vuelvo a lo mismo, qué frustrante adelantar el proceso que lleva parte de mi crecimiento, pues. Entonces, también me he cuestionado, bueno, ¿y si no tuviera que tener un propósito? O sea, y si dijera, o sea, es realmente verdad que tengo que tener un propósito para que mi vida tenga sentido. Porque ahí siento que mi sentido de la vida se lo doy, volvemos a lo mismo, a algo externo que yo voy a hacer, a una ocupación, a un trabajo, a un oficio, y me vuelvo a separar a entender que el sentido viene ligado a lo que ya soy. No a lo que fui o no lo que voy a hacer, a lo que soy ahora. Sí, no es como que tienes que crear algo fuera de ti o tienes que manipular algo para que se es conectar con eso que ya eres, pero hacerlo como consciente, siento yo, así como que y muchas personas también que se les ha preguntado esto de cuál es el propósito de vida, lo relacionan mucho como el propósito de vida de todos los seres humanos es conocernos, el realmente como volver a conectar con lo que somos y esta parte del crecimiento. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Todo te lleva, todo es como un caminito que va unido, ¿no? Entonces, yo por querer yo darle sentido a mi vida, ¿qué es lo que pasa? Primero tengo que pasar a conocerme. Y en ese camino del autoconocimiento, del crecimiento, del desarrollarme yo como persona, ahí voy a encontrarle ese sentido y voy a encontrar mi propósito. A lo mejor y mi propósito fue eso. Volver a conectar conmigo y creo que ese es el propósito. Yo lo veo así como un propósito muy universal, es volver a conectar con quien realmente eres, recordar como este regreso a casa de volver a conectar con todo eso que ya eres, solamente que te estás experimentando aquí en muchas formas, pero realmente el propósito ya no tiene que, volvemos a lo mismo, a hacer algo, ¿no? Entonces estamos tan frustrados porque queremos hacer, es que ahora qué voy a hacer y qué voy a crear y qué otro negocio voy a poner y creemos que eso es nuestro propósito. Pero a lo mejor y dentro de esa ocupación que elegimos hacer, ahí le hallamos mucho sentido a nuestra vida también. Y ahí nos sentimos súper plenos. Y algo que me encantó, que también escuché, es que creemos que nosotros venimos solamente a brillar, ¿no? O sea, soy bueno para algo, entonces ya me reconocieron, entonces ya brillo en lo que hago, entonces ya eso es mi propósito. Pero en realidad no venimos a brillar, vinimos a iluminar. Vinimos a cuando tú encuentras ese propósito y ese sentido, estás tan lleno de esa luz que empiezas a iluminar a los demás. Y siento que no es algo que está en tu control. Es algo que viene de tu ser, que viene de tu corazón y que siendo eso que tú eres, irradiando esa luz que eres, estás iluminando a los demás y ahí yo ya le encontré el sentido a mi vida. Cualquier cosa que haga, que ilumines a los demás, ahí es como, por ahí es. Sigue haciendo eso, que a ti te expande y te llena de esa luz que estás iluminando a los demás. No se trata solo de ti, de tu brillar y de ser súper bueno. De recibir, Es, ¿qué estoy dándole yo? ¿Qué luz soy para los demás que también estoy iluminando? Y al momento de tú iluminar a los demás, te estás iluminando tú también. Eso es algo que viene, que eres. Obviamente sabemos que somos luz, pero para eso tenemos que encontrar esa luz porque esa luz está apagadita, está escondidita. ¿Por qué? Por toda esa oscuridad que no hemos querido atravesar. Y cuando tú atraviesas esa oscuridad, encuentras esa luz y en esa luz ahí es cuando empiezas a iluminar y es cuando empiezas a darle sentido a tu vida y dices, ok, ya lo entendí. Ya entendí el para qué de mi vida. Exacto. A lo mejor tenía que venir a encontrar esta parte de mí, reconocer lo que soy para poder iluminar en este sentido a los demás o poder dar este ejemplo a los demás de vida o poder saber que a mí me encanta escuchar a los demás o que me encanta estar ahí para divertir a los demás. Cualquiera que te dé esta energía de
puedo estarlo haciendo todo el tiempo y estoy demasiado expandido y se siente tan bien. Ahí es cuando le empiezas a dar ese sentido. Y eso está bien padre porque lo puedes integrar también a tu ocupación. Es algo que me encantó que decías. Exacto. Que no es como que es algo que te quieres que dedicar, pero qué padre que lo puedas integrar a algo que te expande y que te llene. Por ejemplo, el crear un podcast o el crear un taller o el crear un curso. Ahí le da sentido a tu vida el poder iluminar a los demás con el conocimiento que tú tienes. Pero aparte lo estás creando y estás haciendo de ello una ocupación. Entonces ahí es como que, ok, vas uniendo los pedacitos, pero para eso sí siento que es súper indispensable el camino de conocerte, para tú poder reconocer que es eso que ya entendí, ya le dio sentido esto a mi vida y se siente tan bien. No, y aparte no podemos dejar de lado que todo propósito lleva una intención. O sea, ahorita que decías, bueno, sí, brillar. Siento yo que brillar viene mucho del reconocimiento, pues, o de lo externo, del control de yo hago para brillar, yo hago para que me reconozcan. Entonces también el preguntarte, bueno, ¿cuál es mi propósito? O ¿para qué estoy aquí? Pregúntate cuál es la intención de tu propósito. Porque hay mucha gente que piensa y que sigue pensando, y puede que sí, o sea, no es ley, ¿no? Lo que decimos de que no está en el hacer. Bueno, pues, pero a lo mejor a ti, a través del hacer, lo encuentras. Adelante. Pero si tu propósito del hacer, el hacer me refiero a tener una empresa, ganar un premio, llegar a tal nivel en tal empresa, o venía un ejemplo, uno, pues mi propósito es ser el mejor científico y ganar un premio Nobel. Bueno, ¿cuál es la intención de ganar un premio Nobel? ¿Cuál es la intención de querer ser el mejor científico? Está saliendo de una herida, está saliendo de un reconocimiento, está saliendo de querer una aceptación pública, está saliendo de querer recibir amor porque no lo tienes a ti mismo. O sea, ¿de dónde viene la intención? Entonces, cuando viene de una intención totalmente del amor, ni siquiera te cuestionas, y ni siquiera te viene a la mente hasta dónde va a llegar, porque no lo puedes controlar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. no es algo que, bueno, yo con el podcast, bueno, me encanta, a mí me encanta hablar y me encanta hablar de estos temas. Si le sirve a la gente, qué bueno, puede ser parte de un propósito, sí. Pero yo no estoy pensando, esto tiene que llegar y ponerle expectativas porque de aquí voy a recibir tal premio y voy a ser bien famosa y voy a... No, o sea, ni siquiera te da, y lo haces por amor al arte, como decimos, pues lo haces por amor al arte porque esto, el presente, me llena, me expande, me hace súper feliz. Así no lo vean, o sea, yo lo estoy haciendo y lo estoy creando en el momento, en mi presente, porque esto a mí me está llenando, parte de mi propósito. Sí. Entonces, no podemos dejar de lado esta intención. Y yo creo que hubo una etapa, fíjate, en mi vida, y me estoy acordando, que yo me presioné a decir, Cintia, ya tienes que tener un propósito. Claro. Descríbelo, o sea, que tú digas, Cintia, mi propósito de vida es ta. Entonces vine me a esta vida para presionaba. hacer esto. Me presionaba tanto que eras como, a ver, ¿para qué? ¿Para enseñar? No. ¿Para No. Para... Y eras como, ya lo tienes que encontrar porque ya vas a cumplir cierta edad, porque ya experimentaste varias cosas, encuéntralo. Hasta que escuché un podcast de una persona que sigo, que me encanta cómo habla, y encontré esta como solución, y si les sirve a ustedes, tómenlo. Yo sí lo tomé de ella, de decir, bueno, si ese es su propósito, lo adapto también a mi vida, y me dio mucha tranquilidad. Ella decía, el propósito muchas veces simplemente es ser paz. Ser paz, ser amor, o sea, encuentra un valor, una frase, una palabra que a ti te haga sentido, que quieras vivir a través de ella toda tu vida. Entonces yo dije, bueno, ¿y si mi propósito es ser paz? Entonces hoy yo elijo a través de mi propósito de vida ser paz en todo lo que haga. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí está la chamba, porque cada quien lo puede hacer diferente. Claro. Otro propósito que yo veía, porque también creo que no es un propósito nomás. O sea, no es algo que ya lo encontré y ya fui feliz toda mi vida a través de ese propósito y nunca cambia. No, yo creo que va cambiando. Entonces, en otro momento de mi vida, yo sentí que el propósito, yo lo dije así, ¿no? Y si mi propósito es ayudar a que las personas encuentren su propósito. O sea, y si yo estoy aquí para escuchar, para transmitir paz, para poder aclarar, a lo mejor a través de la psicología, de las sesiones o de los acompañamientos que yo doy, aclarar información para que encuentren un sentido a su vida, pero no en el hacer, sino en el reconocer. Y ahora que coincidimos tú y yo y que hablamos de estos temas, hacemos clic en eso. Pues yo quiero ayudar a que las personas se conozcan, y no por mi poder, que yo soy, que mejor, no, es como, a mí me da una paz y me da vida que las personas vivan en conciencia, porque
nos volvemos esta unidad, pues. Nos damos cuenta que somos un todo y hacemos mucho más bien. Claro. Entonces, eso me hace a mí mucho sentido. No sé si lo puedo resumir como propósito, pero a través de esa percepción yo vivo mucho más tranquila y me dejo de estar presionando en qué tengo que hacer para cumplir un propósito. Esta necesidad de alcanzar algo que siento que perdí o descubrir algo que no sé dónde está. No, es como, a ver, Sí, desde como que dónde lo traigo quiero perdido. salir. Ajá. Pero sí siento que es súper importante también esto de que el camino para descubrir ese propósito, tu camino, ahí es donde vas encontrando ese aprendizaje. Porque luego nomás nos estamos enfocando en encontrarlo. En la solución final, en pues. el que llegue a mí esta revelación y que ya sé cuál es mi propósito. Pero todo el camino no estoy disfrutando todo ese paso, todo ese proceso. Y ahí es donde vienen un chorro de aprendizajes. Sí, Entonces, cuando tú decides de ahí, te haces esta pregunta de cuál es mi propósito, para qué estoy aquí y cuál es el sentido de mi vida. Y empiezas a tomar, eso sí, es tomar acción. Sí. No nada más porque decimos, ay, no se trata del hacer, pero sí de tomar acción. ¿Qué acciones voy a elegir hacer para ir cada vez acercándome más a mi propósito de vida? Para irlo descubriendo, para ir acercándome más a él, pues sí tengo que tomar ciertas acciones que me muevan, que me encuentre, que me conozca más, qué puedo hacer yo para conocerme más, para sentir que es esa luz que hay dentro de mí. Entonces, todo eso te va llevando, pero sí es tomar acción. No nada más es aquí estoy sentada y ya soy paz y solo soy paz. Ok, descubrí que mi propósito es ser paz, pero una vez que lo descubres y que lo eliges y que lo haces consciente, es ponerlo al servicio de los demás. Eso es uno de nuestros, también es nuestra parte esencial como seres. Es, ok, traigo todos estos dones y estos regalos y estos propósitos, pero si no los pongo al servicio de los demás, de nada va a servir. Y es que no es una decisión. Y no es que, nomás déjame terminar esto, decir del servicio a los demás, porque luego la gente cree, bueno, entonces tengo que trabajarlo, tengo que... No, es ser tú, pero realmente poner al servicio esa paz, porque luego te la guardas y estás así y nadie, o sea, sí sientes la paz porque energéticamente se siente, pero ¿cómo le estoy mostrando yo a la gente esa paz? Pues a lo mejor con alguna palabra, con algún gesto, con eso toma una acción. Pero eso es a lo que voy, que no lo decides tú. O sea, tú no puedes decidir si quiero ser paz o no quiero ser paz, o en ese momento no, porque se te van a presentar las situaciones para que tú cumplas tu propósito en la vida. Te voy a decir una cosa, ya somos paz. Ajá. Solamente... O sea, si tú eliges eso, se te va a presentar algo para que tú digas, a la madre, aquí es donde tengo que sacar mi banderita de este es mi propósito. O sea, si me explico, no es algo que ahora sí decido hacerlo, mañana no, porque ¿qué es eso? Ya lo eres, o sea... Entonces se te van a presentar situaciones en la vida en donde tú tengas que poner en práctica este propósito hacia los demás, porque como tú dices, no te lo puedes guardar, pues. Sí, y al final creo que cuando estás encuentras este sentido a la vida, lo que quieres es mostrarlo para que los demás también sean libres y sean felices, porque eso te da tanta libertad y te da tanta felicidad que lo quieres poner a la disposición y al servicio de los demás para que ellos también encuentren, o sea, reconozcan que son libres, que ya son felicidad, que ya son paz, que ya son todo. Entonces, siempre cuando encuentras, y eso es lo que siento que nos pasó, ¿no? De que cuando yo empecé a descubrir todo esto y le empecé a hallar este sentido a mi vida, que siento que yo vengo mucho a trabajar esto de la conciencia, fue un impulso, una revelación de compártelo. Compártelo. No importa lo que vaya a suceder, no importa si va a ser negocio. O sea, llegó un momento en el que al principio, con todas mis creencias y toda esta programación que traía, era, pero tengo que sacarle dinero a esto. Tengo que hacer negocio, porque entonces no va a ser sostenible, porque pues yo tengo que seguir invirtiendo en mis cursos, yo tengo que seguir. Entonces, al momento de forzarlo como me tiene que dar esto dinero, lo único que estaba haciendo era no disfrutarlo. Entonces, cuando yo solté esto y dije, esto lo hago porque me encanta, porque es lo que soy y lo quiero compartir, lo quiero poner al servicio de los demás, lo empecé a disfrutar, que llegó un momento en el que el dinero es lo menos que te importa, el dinero ya no es tu preocupación porque estás al servicio y el dinero se empieza a acomodar. Y todo lo demás se empieza a acomodar y empiezas a descubrir que no se trata de ver dónde voy a ganar más dinero, es dónde puedo ser realmente yo y puedo iluminar a los demás. Y cuando encuentras ese camino y cuando encuentras eso, ya el dinero pasa a segundo término y llega porque va a llegar a ti, porque eso es lo que venimos a hacer. Ya somos abundancia, nada más que todas nuestras creencias también nos los impide. Ya somos todo y sabemos adaptarnos a todo, a estar con, sin, con mucho, con poquito, con lo que sea. Pero cuando realmente encuentras ese sentido a la vida, realmente, o sea,
Ya lo de que si voy a ganar dinero o no, creo que pasa un término muy abajo de ti. Y porque le damos este giro de percepción hacia nosotros mismos, pues. Porque volvemos a lo mismo. Creemos que tener un propósito de vida nos da valor. O sea, según tu propósito de vida, yo también lo creía así. O sea, según tu propósito de vida y qué tanto lo estás cumpliendo, es qué tanto valor tienes como persona. Porque yo decía, no, pues todas las personas ya encontraron su propósito en la vida, menos yo. Y todo el mundo se dedica a algo que disfruta mucho, aparentemente, menos yo. Entonces todos tienen un valor y ya son bien felices, menos yo. Entonces ahí es donde también cambia el giro, hablando de lo económico y hablando del hacer, que tú dices, el sentido de mi vida y mi valor no depende de lo que hago, sino de lo que soy. Claro. Y todo es mucho más liviano, mucho más ligero, mucho más cómodo, porque fluye, porque de verdad todo es más sencillo. O sea, nuestra mente nuestra mente terrenal, física, complica todo, pero no es tan complicado. Sí, y siento que como no tenemos mucho esta información cognitivamente, que creo que lo estaba platicando en el live que hicimos, como no tenemos esta información cognitiva de cómo empezar con esta búsqueda de nuestro propósito, ¡fum! Nos bloqueamos, nos cerramos, lo vemos como algo, ¿cómo se hace? Qué difícil. Y en realidad es que no viene de tu mente, no viene de esta parte intelectual de ti, viene de este ser, de tu parte espiritual, de tu conexión contigo, de lo que realmente ya eres. No tienes que descubrirlo, perdón, no tienes que buscarlo porque no lo has perdido, simplemente lo has olvidado. Solamente tienes que recordar cuál es ese propósito, cuál es ese sentido que tú viniste a experimentar en esta vida. Exacto. Entonces ¿y cómo lo haces? Empezando otra vez a sanar todo lo que les hemos ido platicando, que es este recorrido de conocerte, de entender cómo funciona nuestras 3 dimensiones, cuerpo, mente y alma, porque cuando realmente le haces clic a estas 3 dimensiones es cuando le encuentras el sentido ya entendí. Sí. Ya sé cuál es el sentido de la vida, ya sé para qué estoy aquí. Y te empieza a dar una claridad y te empiezas a reconocer que todo eso que estaba según tú buscando fuera de ti está dentro de ti. Y realmente algo que también me ha dado mucho la atención que estaba escuchando de alguien que se les queremos recomendar para los que no conocen al doctor Mario Puig, que es Mario Puig, pero sí se pronuncia Puig. Síganlo en sus redes porque tiene información súper valiosa. Y él habla de esto de que muchas personas se alejan o no quieren empezar con esto de la búsqueda del propósito porque como cognitivamente no lo saben, creen que es muy difícil esta búsqueda. Y se dicen, no, es que es muy difícil, no, es que me va a costar mucho. Y en realidad él te invita a hacer esta pregunta. Dice, porque él estudió muchas cosas, fue doctor cirujano y fue todo, y ahorita habla mucho él es motivador y escribe muchos libros y todo el crecimiento personal. Y él dice que en lugar de decirte, va a ser muy difícil, me va a costar mucho, él se empezó a preguntar, ¿qué tanto voy a ganar con esto? Todo lo que me va a hacer ganar mi búsqueda de mi propósito. Es más la ganancia que hay que el esfuerzo o lo que te vaya a costar en tiempo, en dinero, en esfuerzo, es todo lo que vas a ganar en esta búsqueda. Te vas a encontrar a ti nuevamente, le vas a dar ese sentido y vas a poder iluminar a los demás. Vas a ser esa luz que ya eres, pero no recuerdas que eres luz, se te olvidó que eras luz. Estamos en esta obscuridad, otros andamos sombreados, otros más grisecitos, otros acercándonos a la luz, pero en realidad ese es el propósito de la vida. Volver a conectar con lo que eres, recordar quién eres, conectar nuevamente con esa luz y ser luz para los demás. Exacto. Y no, me encanta el ejemplo que estábamos hablando de la ola, pues. Es como si la ola, que se relaciona mucho al tema que vimos en el episodio pasado del mundo espiritual, es como si una ola de mar pensara que solamente es ola y que es la única ola. Y deja de ver que pertenece a un mar, a un todo, y que está formado por agua, que el agua es todo. Entonces, siento que va muy ligado a eso. O sea, nos queremos enfocar en encontrar mi solo propósito de Cintia, es cuando nos olvidamos que somos parte de un todo y que estamos aquí para ayudar a un todo y complementar un todo. Entonces, si yo encuentro, por así decirlo, si yo descubro, si yo conecto con esta parte que soy, me vuelvo una ola más de este abundante mar, y si todas hacemos nuestra función de ola, pues la naturaleza va a surgir como debe de surgir, pues. Y se me viene también el ejemplo de la semilla, pues, ¿no? La semilla, dice un podcast que estábamos escuchando, la flor ya es una semilla que se planta, crece, nace, pero la flor no está parada ahí. ¿Ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿para dónde me tengo que mover?
¿qué más tengo que crear? Simplemente eres flor, porque creciste de una semilla que la semilla fue hecha para ser flor. No eres un árbol, no eres un pino, no eres un zacate, ni está añorando ser un árbol porque apenas así se va a sentir feliz. Simplemente eres una flor. Entonces floreces, creces en tu propósito, creces en tu ser, y esa es tu belleza. Y ese es tu propósito en la vida, ser quien realmente eres. Y siento que muchas veces con los hijos pasa igual, pues. Y este ejemplo lo ponía yo en un tema con papás. Los hijos son una semilla que se nos da. Nos venimos a moldearles la vida. No somos escultores para crearlos según nuestro antojo. Los hijos son una semilla que se nos da. La plantamos, nos toca plantarla, probablemente nos toca regarla para que crezca, ponerle las condiciones para que florezca. Pero la semilla ya es una semilla de aguacate, ya es una semilla de lo que tú quieras. Entonces, ponle la flor que tú quieras. No vas a determinar tú qué flor va a ser tu hijo. Ya te tocó. Entonces, el también liberarnos de querer controlar qué van a hacer los demás, cuál es el propósito de los demás, simplemente son. Oye, sí, me encantó eso de la flor porque que crezcan, pues. Tu hijo a lo mejor es una rosa y a ti te gustan los girasoles y quieres que sea un girasol. Pero es una rosa y le quieres transformar en un girasol, pues no. O quieres que sea esta hermosa flor llena de pétalos, que se vea radiante, iluminada, y tú toda marchita, y tú cero regada, cero florecida. Pero él sí tiene que estar regado y florecido. Es, a ver, ¿cómo voy a poder yo darle el ambiente o darle las condiciones para que crezca en esta condición tan sana cuando yo estoy en una condición y en una situación en la que estoy toda marchita? ¿Cómo le enseño a que se cuide si él me va a ver y yo no estoy nada Entonces, cuidada? ¿qué hago? Empiezo primero en mí, empiezo yo a regarme, empiezo yo a crear esa condición para mí, para florecer, para crecer y aceptar que soy una rosa y que él también es una rosa o ella también, y no la quiero transformar en algo que no es. Y dejar de preocuparnos tanto, y creo que ahorita vivimos tanta ansiedad, que ya lo hemos hablado, la ansiedad de estar en el futuro, de estar sobrepensando. Me han llegado varias jóvenes a sesiones con la misma situación. Es que, Cintia, sobrepienso todo. O sea, sobrepienso todo, pero es pura inseguridad, por querer controlar, pues, por querer estar más adelante, querer predecir qué es lo que va a pasar. Simplemente es, y de lo que decías en el episodio pasado, amar lo que es. Entonces, el propósito y el sentido de la vida va a surgir a través de ti, porque ya fuiste una semilla que se plantó y estás creciendo. No te canses buscando ser otras cosas que no eres, pero no vas a florecer como debe de ser si no te volteas a ver y dices, a ver, ¿qué semilla me tocó ser en esta vida? ¿Y cómo la riego? ¿Y cómo la amo? ¿Y cómo le cuido sus hojitas? ¿Y cómo la mantengo para que florezca lo más hermoso posible? Y amar todas las partes de ti. La flor no es como que amo la hojita, pero no amo el pétalo. Amo o no amo la espina. La raíz, pero no amo la espina. Es amarnos y aceptarnos por completo, tu sombra, lo que te gusta, lo que no te gusta. Todo es... Y una vez que abrazas todas esas partes de ti, te amas por completo. Ahí es cuando todo eso que no te gusta tanto se empieza a transformar. Pero si no la observas, si no la aceptas, si no la abrazas, esa parte de ti o todas esas partes de ti que crees que están mal en ti, no se van a poder transformar y se van a seguir ahí mostrando y mostrando y mostrando. Por eso este podcast se llama Amando Quién Soy. O sea, todo salió de ahí, de decir cómo mostramos, cómo compartimos esta información, de decir, ámate tal cual eres, porque cuando reconoces esto, todas las respuestas se te dan, porque las respuestas no están afuera. Vuelvo al mismo ejemplo de la flor, o sea, no busques la respuesta en algo externo porque no la vas a encontrar. Toda respuesta está dentro de nosotros, está dentro de quién eres. Entonces, ¿cuántas personas pasan años tratando de encontrar este sentido a la vida a través de un quehacer, de una ocupación? Porque qué padre, o sea, en lo que te dediques, en lo que te ocupes y de lo que vivas y ganes económicamente, agrégale este sentido de la vida. Agrégale este propósito para lo que estás. ¿Pero dónde lo vas a encontrar? Adentro, porque va a hacer sentido contigo, te va a vibrar bonito, vas a sentir esto es, cuando hago esto, cuando soy de esta forma, todo fluye mejor. Y simplemente es eso, como llevarlo. Si vives económicamente o materialmente de eso, pues qué padre. Claro.
Que sí pasa, y Que mucho. sí pasa, ajá. Y todo se empieza a acomodar, y cuando realmente le quitas ese peso o esa presión o esa forzar que venga, cuando lo liberas y realmente lo haces desde este amor y desde desde esta ganas de compartirlo y de iluminar, todo se va a acomodar, todo. Si algo tengo muy también que he podido trabajar y que he podido observar es eso, todo se empieza a acomodar, pero antes de que entre la creencia, porque luego entra el ego y luego entra la creencia y luego el no tengo dinero y luego y empieza sí. es Los miedos. y empieza mucho todo eso que también tenemos que trabajar. Pero si algo yo en este camino he reconocido, que mi propósito de vida y ese sentido de vida lo encontré en mi camino hacia mí misma. Cuando me volteé a ver a mí, cuando empecé a sanar todo eso, cuando empecé a ver mis heridas, empecé a reconocer mi sombra, empecé a amar, y todavía estoy en el camino, y creo que este proceso es hasta el último día que estés en esta vida. O sea, es todos los días. No hay un final que ya se solucionó la vida y fuiste feliz para siempre, como los cuentos. Es, a ver, porque dices, hay diferentes, cada etapa de tu vida vas encontrando a lo mejor un propósito diferente. Entonces, de esto se trata. Y a mí, y mucha gente dice, ay, neta, no, qué flojera toda la vida estar trabajando. Y yo, se me hace súper divertido. O sea, cuando lo ves a la diversión desde el, me estoy conociendo cada vez más de otras partes de mí que no conocía. O a esta herida que a la madre no sabía que estaba ahí. O a la no sabía esta experiencia que tenía aquí arraigada. Entonces empiezas a tomar todas estas conciencias de cada paso que das, que empieza a ser como tan revelador cada vez más, que digo, ay, qué divertido, quiero conocer más de mí. O sea, se me hace bien interesante no conocía todo eso de mí. Exacto. Entonces creo que esto te lleva mucho a hacerte esta pregunta de para qué estoy aquí, pero primero hay eso, conectar con lo que tú eres, empezar, estar en este camino. Y yo creo que también lo que hemos repetido en muchos episodios, el darte el tiempo de experimentarlo, porque escuchaba un ejemplo que decía, bueno, y si mi propósito es ver Netflix acostado, pues dale. O sea, quítate tantas creencias de está mal, qué flojo, eres cero productivo, no haces nada. A ver, dale, disfruta acostarte a ver películas sin hacer nada, porque no va a ser para siempre. Porque va a llegar un momento en el que te va a dar quiero hacer algo, necesito hacer algo, y te va a mover. Por eso digo, el propósito no es estático. No es ya lo encontré y se acabó y pues aquí me voy a morir en el sillón viendo películas. No, permítete disfrutarlo y permítete vivirlo, porque a través de ese proceso se te va a iluminar tu creatividad, se te van a ocurrir ideas que te van a hacer moverte y te van a llevar a un nuevo propósito. Pero nos castigamos y nos enjuiciamos tanto. ¿Por qué? Porque está súper mal visto, porque ahorita económicamente pues no alcanzas, si no haces nada, si no tienes 3,000 trabajos, si no eres súper productivo. Volvemos al episodio, creo que fue el 2, qué tan exitoso eres con las cosas que haces, porque el reconocimiento que obtienes socialmente te mantiene vivo. Entonces entran tantas creencias que tú dices, no me puedo permitir disfrutar, descansar, procesar y buscar, o sea, encontrar a ver qué quiero hacer, qué me gusta, por dónde sí, por dónde no. Que esta programación en la que estamos viviendo cada vez nos ha alejado más de eso, más de la conexión de nuestro ser y más de este propósito de vida, y nos ha alejado tanto que lo vemos tan lejano y como que no lo hemos podido ver porque cada vez está más lejano, porque nos han inculcado tanto y nos han programado tanto en el hacer, en el crear, en el hacer dinero, y eso te va a dar la felicidad, que estamos tan lejos de eso. Y le hemos perdido, como que no podemos encontrar que eso sea realmente nuestro propósito de vida. O sea, lo vemos como que no, en el caso eso no es mi propósito, vengo a hacer un chorro de dinero y eso me da la felicidad. Estamos tan alejados de eso, estamos tan desconectados por esta programación que tenemos que se nos hace muy difícil saber que el solo ser algo, el solo ser luz o ser esos oídos para los demás o ser ese amor para los demás, eso es. No. Claro, ahorita le puedes sumar todo eso que es crear, que es producir, que es todo, pero ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Y las expectativas, pues yo creo, ¿no? También volvemos a, si quieres sufrir, ponte expectativas. O sea, pon ideales que deberías de ser, que deberías de alcanzar, porque, bueno, y si mi propósito es venir a escuchar, o sea, para eso vine. Si yo me imaginé que iba a venir a hacer, ¿sí me explico? Claro. O sea, entonces baja todas esas expectativas, quítalas. Porque a lo mejor si tu propósito es venir a escuchar, cuando lo hagas, realmente vas a estar súper feliz, súper pleno, súper completo, que ni siquiera vas a pensar yo debería haber sido otra cosa. O yo vine a este mundo a experimentar otra cosa. No. Y se me viene a la mente una pregunta que nos hacen en el live. O sea, es que siento que estoy haciendo mi vocación y mi propósito, pero no me siento segura. Es que ni siquiera se duda, pues. Ni siquiera se duda. Y también puede ser muy fácil
el entrar a juzgar y me voy a poner del otro lado de la cámara a lo mejor y decir, no, pues qué fácil lo dices. O sea, qué fácil, tú ya lo procesas, ya te dedicas a eso, pero a lo mejor tú no trabajas, tú no mantienes toda la familia, tú no tienes que pagar, y entran, ¿no?, todos los juicios. Y yo creo que, bueno, lo mismo, ¿no? No es algo que tengas que hacer todo el día, todos los días. Si le dedicas un poquito de tiempo en tu tiempo libre, porque ya tienes un trabajo, ya tienes 3 trabajos, terminas bien cansado, tienes hijos que atender, pero si dentro de esos espacios la actitud con la que lo haces te lleva a tu propósito, lo vas a empezar a disfrutar. Sí. O sea, tener paciencia en decir, no va a girar toda tu vida de un día para otro porque ya sientas cuál es el propósito o cuál es el valor que le das a la vida. No es como, a ver, relájate, sigue haciendo la vida que haces. O sea, si me voy como a pasos muy concretos, ¿no? Sigue haciendo la vida que haces, levántate a trabajar como te levantas a trabajar, atiende a los hijos como los tienes que atender, pero dentro de ese sentido de tu vida, ponle la palabra propósito. O sea, ¿cuál es mi propósito de hoy? ¿Con qué actitud o cómo voy a cumplir mi propósito? Si mi propósito es ser amor. A ver, hoy, ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor en mi trabajo. Bueno, no estoy súper feliz porque lo estoy haciendo por necesidad, porque es prioridad lo económico y estoy saliendo de una escasez o estoy saliendo de no soy un ser completo, no me atrevo a hacer lo que realmente me dan ganas de hacer. O sea, si estás en ese punto, agrégale simplemente el valor de con qué propósito lo hago hoy, con qué intención. Y ese pequeño detalle yo creo que va a girar la experiencia de tu día, no de toda tu vida, de tu día, pues en el presente. Sí, pues creo que nos quedamos con eso que nos acabas de compartir y espero que les haya quedado claro desde nuestra perspectiva lo que es el propósito de vida, esta conexión y este sentido, el para qué estamos aquí experimentándonos. Y si nos gustaría, a lo mejor, si ustedes tienen alguna duda, si nos gustaría, nos encanta la verdad que nos manden mensajito para cualquier duda o algo así, porque nosotros nos soltamos hablando como merolicos y pues nosotros como que conectamos con toda esta información, pero a lo mejor si no les quedó claro, ustedes siéntense súper libres de mandarnos mensaje, de escribirnos y después también nos encantaría hacer lives más continuamente para ir contestando sus preguntas y cualquier cosa que vayan en realidad, como que vaya surgiendo de todo este proyecto, de toda esta información que les vamos dando. De hecho, este es el propósito hablando del propósito, el propósito de nuestro podcast. Lo que le da sentido a este podcast es crear comunidad. Exacto. Esta comunidad, el que tú estés aquí escuchando, el que te podamos compartir, pero también nos encanta que esto sea como que se regrese, nos estamos dando, recibimos de ustedes y seguimos dando para poder crear esta comunidad todavía más grande, para poder acercarnos más a ustedes y saber qué es lo que ustedes también pues experimentan, viven, conocen. Sí, y también cuéntenos si están realmente poniendo en práctica las herramientas que les hemos compartido, toda esta información, cómo les ha ido cambiando, transformando los 20 que les ha ido cayendo, porque en realidad que sí, eso es lo que al final queremos, ¿no? Queremos compartir con ustedes y también recibir de ustedes y nos encanta estar aquí compartiendo toda esta información. Espero que también la sigan recibiendo con mucho amor. Y pues estamos terminando la primera temporada. Estoy captando. Estamos terminando la primera temporada. Traemos nuevos proyectos, nuevas ideas para la siguiente temporada y pues que nos sigan acompañando. Sí, muchas gracias por haber llegado hasta este episodio. Vamos a seguir llenándolos de mucho contenido, información y muchos más proyectos que tenemos ahí en puerta para ustedes. Y muchas gracias por estar aquí y escucharnos. Gracias.